Buen día, mi nombre es Tania Ortiz. Junto a mis compañeros Luisa Castelblanco y Daniel Chacón les expondré acerca de los materiales piezoeléctricos, donde abordaremos los siguientes aspectos de este tipo de material: composición, propiedades, clasificación, principios, funcionalidad, para finalmente enfocarnos en si ésta representa una mejora o una desmejora en el sector empresarial. Los materiales piezoeléctricos fueron descubiertos por los hermanos Curie en 1880. Los materiales más conocidos fueron la sal de Rochelle y la turmalina, siendo este último utilizado para la medición de la presión. Normalmente en esta época había mucha demanda, por lo cual optaron por estudiar e investigar con materiales sintéticos piezoeléctricos. Pasemos al tipo de material. Posee un material sintético por cristales ferroeléctricos. También posee una estructura perovskita, ya sea tetragonal, cúbica o romboédrica. Tiene una geometría y dimensiones más flexibles, lo que lo hace frágil y sensible. Es decir, que a cualquier golpe o descuido que se tenga con el material puede ocasionar una grieta y afectar a su producción. Este material también es fabricado a alta temperatura, temperatura Curie, que es aproximadamente de 120 grados centígrados. Luego pasa a moldeado, donde se le dará forma según quiera la empresa utilizarlo, y luego pasará por un horno para ya darle la forma final. Existen dos tipos de cerámicas piezoeléctricas: las brandas y las duras. Las brandas se queman añadiendo pequeñas cantidades de dopantes donores a la cerámica. Estas hacen que crean cationes en la estructura cristalina, por lo cual se caracterizan por tener grandes factores de acoplamiento electromecánico, grandes constantes piezoeléctricas, alta permitividad, grandes constantes dieléctricas, altas pérdidas dieléctricas, factores de calidad mecánica bajos y baja linealidad. Debido también a que este tipo de cerámica branda tiene una temperatura de Curie muy baja, generalmente sus características impiden utilizarlas para la aplicación que requieren alta frecuencia o grandes campos eléctricos. Se utiliza principalmente en aplicaciones de detección de sensores. Luego aparecen las cerámicas duras. Se crean añadiendo pequeñas cantidades de dopantes aceptores a la cerámica, que crean aniones en la estructura cristalina. Tienen características totalmente opuestas a las cerámicas blandas, como por ejemplo la temperatura de Curie. Esta se puede utilizar por encima de los 300 grados centígrados. Tienen constantes de carga piezoeléctricas, grandes factores de acoplamiento electromecánico, grandes factores de calidad mecánica, pero tienen una desventaja: son más difíciles de polarizar y despolarizar, pero son más estables que las brandas, por lo cual producen menos desplazamiento, al contrario de las otras cerámicas. Con respecto a la composición de los materiales piezoeléctricos, tenemos que estos tienen la particularidad de no tener centro de simetría en su estructura, es decir, que el centro de las caras positivas es diferente al centro de las caras negativas. En efecto de una tensión de tracción o de compresión, produce la disociación de los centros de gravedad, tanto de las cargas positivas como de las negativas. Cuando esto ocurre, empiezan a crearse unos dipolos que son llamados dipolos elementales, los cuales fomentan que cargas de signo contrario se sitúen en sus respectivas caras. Este efecto es denominado polarización neta. La polarización es directamente proporcional a la tensión aplicada, del mismo modo que la tensión que aparece en el cristal es directamente proporcional al campo eléctrico que también es aplicado. Al principio, la orientación de los dipolos creados previamente no son aleatorias, sino que algunos se van alineando con otros que se encuentran más cercanos, creando grupos que son denominados dominios de Weyl. A pesar de que existen estos dominios, estos, pues como no se encuentran alineados, requieren pasar por un proceso, el cual es la polarización. Para polarizarlos, se le aplica un alto campo eléctrico a una temperatura alrededor de la de Curie, para que se solidifiquen estas condiciones con las que estos propios cuentan. De esta manera, todos los dipolos del material se alinean y cuando desaparece el campo eléctrico, pues los dipolos ya quedan preparados para un material con una polarización y una deformación definitiva. Algo que se debe tener en cuenta a la hora de utilizar un material piezoeléctrico es que puede tener incluso grietas internas y muy pequeñas que a plena vista pues no se pueden ver, o en otras ocasiones pues sí se pueden.
Esto puede ocasionar calentamiento, pérdida de productividad y variaciones de frecuencia en las máquinas que se utilicen. ¿Por qué se causa esto? Normalmente es por desigual de distribución del polvo PCT en el molde, que esto es como la base cuando se sintetiza y después se polvoriza. Eh, También puede ser por la compresión excesiva o apriete brusco, que esto es a la hora del moldeo. También se ocasiona por la sobrecarga, sobrecalentamiento en el uso, o simplemente por un golpe mecánico o una caída pues, que obtuvo a la hora de trasladarlo a lo mejor en el transporte. Esto puede ocasionar ese tipo de grietas. Hay maneras hay maneras para detectar este tipo de grietas. La primera es utilizar el analizador TRZ y el piezo holder, que realiza un barrido de 10 a 180 kHz. Luego puede insertar la pieza cerámica en el piezo holder, que es capaz de soportar cerámicas en forma de discos y anillos con espesores de 1 y 9 milímetros, con un diámetro de entre 20 y 60 milímetros. En este caso la polaridad no es relevante. Y por último se realiza la medición y análisis si se detectan nodos espurios, si la cerámica está agrietada y debe desecharse. Porque obviamente a la empresa no le conviene utilizar un material en una máquina o a la hora de producir algo en un proceso para que le afecte al final como el producto vaya. Entonces la presencia de grietas en este caso se puede confirmar mediante pruebas ultrasónicas destructivas. Ahora pasemos al apartado de las propiedades. Un material piezoeléctrico tiene una buena sensibilidad de carga, un coeficiente de acoplamiento, estabilidad térmica y resistividad, que es lo que hace que el material pueda resistir altas temperaturas. También posee propiedades mecánicas, que lo que hace es que a cualquier presión que se le haga o choque, no se deforme el material. Químicamente es inmune a la humedad, puede darse cualquier forma y ya. Ahora pasemos a ver unas cuantas ecuaciones o constantes que se deben tener en cuenta para un material piezoeléctrico. La primera, como anteriormente les mencioné, es la permitividad, que es la constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. Y pues este es la constante. Luego está la constante dieléctrica, que se nombra por la letra E, que es una magnitud física que nos cuantifica la capacidad de un material que acumula tanta carga eléctrica y pues también energía. Luego tenemos las constantes de tensión piezoeléctrica, que su unidad es voltios por metro sobre newton. Este informa cuál es la proporción entre la diferencia de potencial generada, digamos, de un voltio y la fuerza aplicada de un newton para una cerámica con longitud de 1 metro. También tenemos el coeficiente de acoplamiento, que su unidad es adimensional y pues es la eficiencia del material en traducción a la conversión de energía eléctrica en mecánica y viceversa. También tenemos el factor de calidad mecánico, como les mencioné en el cerámico brando, que es una medida de amortiguamiento del material. Y finalmente la disipación dieléctrica, que su unidad también es adimensional y es una medida, pues vaya, dieléctrica, valga la redundancia, del material. Y ya. Ah, claro, la constante de frecuencia, ¿no? Es un factor importante ya que permite la estimación de la frecuencia, la resonancia de los dispositivos piezoeléctricos. Su unidad es Hertz por metro. También tenemos la resistividad eléctrica, que es una propiedad fundamental del material que cuantifica la fuerza con la que el material está dado a ponerse en el flujo de corriente eléctrica. Si en este caso la resistividad es muy baja, indica que el material permite fácilmente el flujo de corriente eléctrica. En la clasificación de los materiales piezoeléctricos encontramos que se dividen en dos grupos fundamentales: los de naturaleza piezoeléctrica, que son como el cuarzo o la turmalina, y los denominados ferroeléctricos, en los cuales encontramos el tantalato de litio, el nitrato de litio, la berlinita, etc. Los que más se encuentran en la industria son el titanato de bario, el circonato de plomo,
el titanio de plomo y el titanato circonato de plomo, que es uno de los más importantes. En los principios físicos de los materiales piezoeléctricos encontramos que la interpretación física del fenómeno está relacionado con la deformación que se produce a nivel atómico, es decir, al desplazamiento de los iones que conforman la estructura cristalina, y esto se da como consecuencia de los esfuerzos mecánicos y los campos eléctricos que son aplicados. El efecto piezoeléctrico es anisótropo, es decir, que depende de la dirección espacial en relación con los ejes del cristal. Para que una estructura cristalina sea susceptible de efecto piezoeléctrico, tiene que presentar como mínimo un eje polar, que como dije anteriormente, es que el cristal no debe poseer ningún centro de simetría. Asimismo, en estos materiales encontramos una serie de ecuaciones, las cuales son tres importantes, que T es el tensor de esfuerzos en el sólido, S el tensor de deformaciones, D el vector de desplazamiento eléctrico y lo que las compone a las tres, que es E, que es el vector de campo eléctrico. Existen dos de D, de vector de desplazamiento eléctrico, porque una se puede hallar por el tensor de deformaciones y la otra se puede hallar por el tensor de esfuerzos en el sólido. Generalmente los materiales piezoeléctricos tienen constantes nulas debido a la composición o a la simetría del cristal, es decir, que solamente se producen eficientemente en algunas direcciones particulares. Por ende, se reduce nuestro sistema de ecuaciones a solamente una dirección, que es la dirección X3. Con respecto a los componentes de cada una de las ecuaciones de los materiales piezoeléctricos, encontramos que C a la E, o sea, al vector de campo eléctrico, es la matriz de módulo elástico para campo eléctrico constante, S a la E, la matriz de compliancias elásticas para campo eléctrico constante, E a la S, la matriz de permitividad del material para deformación constante, E a la T, la matriz de permitividad del material para esfuerzos constantes, E y D, que son las matrices de constantes piezoeléctricas, y elevadas a la T, que son ya las matrices transpuestas. Para caracterizar a las cerámicas piezoeléctricas en cuanto a sus propiedades electromecánicas, se determinan la frecuencia de resonancia y antirresonancia del modo de vibración. Y para obtener el factor de acoplamiento electromecánico, se mide la raíz cuadrada de la fracción de energía mecánica convertida en energía eléctrica o viceversa. Ok, las cerámicas piezoeléctricas representan un gran avance en los materiales inteligentes, debido a que pueden funcionar como un generador eléctrico, que para la industria, mediante su incorporación, es una mejora en la optimización de recursos. ¿Cómo lo es aplicar estos cerámicos en entornos de gran afluencia de personas, debido a que la deformación en el área del material, producida por una fuerza externa mecánica, resulta en la obtención de energía eléctrica, que puede ser almacenada en generadores para destinarla a actividades menores en un entorno empresarial o comercial? Realizamos un análisis estudiando en qué sector de la industria la implementación de cerámicas piezoeléctricas representa una disminución en los gastos relacionados con el servicio eléctrico, para finalmente hallar que en personas donde no se da una tendencia al movimiento constantemente, sino a permanecer estáticos durante largos periodos de tiempo, como las oficinas, por ejemplo los call centers, no es una inversión viable, a diferencia de zonas comerciales donde se observa un mercado de aglomeración. Por lo tanto, el flujo de personas es alto y se generará un mayor almacenamiento energético en dado caso de implementar este material, que aunque no sea alto como para alimentar todos los procesos industriales o comerciales que se pueden dar en la edificación, el centro comercial, sí puede representar una disminución en el capital gastado mensualmente y por lo tanto anualmente en los servicios eléctricos. Ok,
Habitualmente en un centro comercial el 45% de la energía consumida corresponde principalmente a la iluminación. Por lo tanto, se resalta la necesidad de optimizar la eficiencia energética, porque apenas la climatización llega a ser la mitad y el otro 10% corresponde al transporte mecánico, procesos de enfriamiento industrial, entre otros, como podemos observar en la gráfica. Así podemos ver de manera gráfica como a diferencia de los otros factores, la iluminación de un centro comercial es vital. Por lo tanto, estos lugares de ocio permanecen abiertos al público por lo menos 14 horas diarias, siendo constante el gasto eléctrico, pero el mismo no puede ser cambiado debido a que este representa en gran medida la calidad del ambiente comercial. El coste energético, como expuso la República en la siguiente imagen, dice que el precio promedio ponderado de la bolsa de energía fue de 402,61 pesos por kilowatt, lo cual representó un aumento de 47,9% con respecto a lo reportado en el mismo mes del año pasado, en el 2021, al comparar con el mes anterior, enero, donde el indicador cerró casi en 292,47 pesos por kilovatio. Así que se tiene un alza del 37,66%. Y aunque este no representa un alza monumental para los servicios eléctricos de, digamos, los centros comerciales, representa un gasto constante en el aumento anual y está sujeto siempre a las variaciones externas como políticas económicas. Por lo tanto, no se puede esperar que el comportamiento de crecimiento sea lineal. Al implementar la cerámica piezoeléctrica se resalta su rápido tiempo de respuesta eléctrica después de haberle generado una presión o tensión inicial. Al enviar una tensión inicial de 70 voltios por un tiempo apenas de 0,2 milisegundos, que realmente es un tiempo bastante bajo, en el interior, gracias a la estructura cristalina perovskita, duplica el voltaje en otros 0,2 milisegundos, lo cual es una tensión de carga y corriente eléctrica bastante alta para el poco tiempo que transcurre. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, tenemos nuestra primera tensión generada de 70 voltios y como hay una diferencia de potencial, se puede ver el pico y a la vez la disminución. Pero después, en los otros 0,2 milisegundos, podemos ver la otra alza que tiene gracias a la diferencia de potencial y cómo vuelve a caer ya casi al final de la tensión generada. Obviamente la corriente de carga la manejamos en amperios y ya como podemos ver en la que dice 3, nos muestra la tensión de carga medida en voltios. Entonces ahí como podemos ver, el pico aumenta no necesariamente de golpe, sino que es un transcurso bastante alto, pero que tiene una curva bastante suavizada. Y la caída de voltaje sí tiende a ser bastante exponencial y se representa para los dos casos, el de 70 voltios y procede al de 140 voltios, mostrando cómo se duplica. En términos económicos, el promedio de valor de aproximadamente 2,166 metros cuadrados de cerámicas piezoeléctricas de, pensándolo así, 60 por 60 centímetros, es de 187.784 pesos. Y en una estimación, los centros comerciales tienen aproximadamente 235.000 metros cuadrados, como es el caso específico, digamos, de Centro Mayor, pero la inversión en cambio tendría un gasto aproximadamente de 20.000 millones de pesos en la implementación de las cerámicas piezoeléctricas. Lo que nos pone a pensar es que a largo plazo las ventajas de la implementación de las cerámicas no solamente están en el ahorro del capital, que no es algo inmediato, sino que también en la optimización de espacios eficientes en el uso de energía, la reducción del consumo energético y la reducción de la huella de carbono, que realmente es algo que nosotros como ingenieros industriales tenemos que pensar, no solamente en la optimización, sino también en cómo esta puede mejorar el ambiente.
además que representa una ventaja competitiva ante el mercado, al tiempo que mejora la imagen y los valores empresariales al público, teniendo en cuenta que si se llega a generar una presión, teniendo en cuenta, claro, que si se llega a generar una presión, una temperatura que sobrepase los límites generados, pues van a haber fisuras, van a haber un desgaste en el material que pues termina volviendo obsoleto el material. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta también el mantenimiento a largo plazo. Bueno, a largo plazo representa pues un ahorro porcentual significativo, pero al corto plazo significa una apuesta ante la innovación e implementación de este material.